Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucho interés y conversación entre todos ustedes, especialmente si son fans de las telenovelas y las historias que nos mantienen al borde del asiento. Vamos a hablar de un momento que ha causado revuelo en el mundo del entretenimiento, un encuentro lleno de emociones que ha dado mucho de qué hablar. Sí, se trata de un momento muy personal e íntimo, que involucra a la queridísima Ande Ercel y a Kerem Bürsin, y algo que ha tocado el corazón de muchos, la abuela de Ande. Por favor, si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos creciendo gracias a ustedes y queremos seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Como les decía, el tema de hoy es bastante especial. Se trata de un encuentro entre la familia de Ande Ercel y su expareja, Kerem Bürsin, que ha desatado una ola de reacciones. Específicamente vamos a enfocar nuestra atención en un momento que ha sido descrito como desgarrador y conmovedor. La abuela de Ande, visiblemente emocionada, hizo una pregunta clave a Kerem Bürsin. Este tipo de situaciones, aunque privadas, a menudo trascienden y se convierten en un tema de conversación pública, especialmente cuando involucra a personalidades tan queridas. Queremos analizar qué pudo haber sido esa pregunta, las implicaciones que tuvo, y por qué un evento así puede resonar tan profundamente en la audiencia. ¿Fue una pregunta sobre el pasado, sobre el futuro, o simplemente una expresión de afecto y preocupación familiar? Vamos a desglosar este momento y compartir con ustedes lo que sabemos, lo que se especula, y lo que realmente importa, la conexión humana detrás de estas figuras públicas. Prepárense para un análisis detallado y, sobre todo, para entender la sensibilidad de este evento. Ahora adentrémonos en los detalles de este emotivo encuentro. Las redes sociales y los portales de noticias de entretenimiento han estado inundados de información y especulaciones sobre este momento. Ver a la abuela de Ande Ercel, una figura de respeto y amor dentro de su familia, en una situación de tal carga emocional, nos hace pensar en la profundidad de los vínculos familiares y en cómo estos pueden influir en las relaciones, incluso después de que hayan terminado. La abuela, ha sido una figura de apoyo constante para Ande a lo largo de su vida y carrera, se encontró en un escenario que probablemente pocos imaginaron. La información que ha trascendido sugiere que este encuentro ocurrió en un evento familiar, y la presencia de Kerem Bürsin, su expareja, ya de por sí generó sorpresa y expectación. Lo que realmente nos interesa hoy es la pregunta que la abuela le hizo a Kerem. Aunque los detalles exactos de la conversación son privados, y debemos ser respetuosos con eso, la descripción de que lloró y que la pregunta fue clave nos da pistas sobre su intensidad y significado. Se ha rumorado que la pregunta pudo haber estado relacionada con el bienestar de Ande, con la forma en que Kerem la trataba o la trata, o quizás incluso con un deseo de reconciliación o de asegurar la felicidad de su nieta. Es natural que una abuela, que ha visto crecer a su nieta y ha sido testigo de sus alegrías y tristezas, se preocupe profundamente por su futuro y su bienestar sentimental. Cuando una relación como la que tuvieron Ande y Kerem termina, los miembros de la familia, especialmente las figuras mayores como las abuelas, a menudo juegan un papel importante en la curación y en la búsqueda de paz. Pensemos en la perspectiva de la abuela. Ella ha visto a Ande enamorarse, ha sido testigo de la relación con Kerem, y ahora, ante su separación, se enfrenta a la posibilidad de ver a su nieta pasar por un momento difícil. Es posible que la pregunta fuera una forma de buscar cierre, de entender lo sucedido, o incluso de pedirle a Kerem que reflexionara sobre su papel en la relación y sobre el impacto que tuvo en Ande. La idea de llorar sugiere que esta pregunta venía cargada de emoción, de quizás un profundo amor por su nieta y un deseo de protegerla. Podría ser que la abuela, con la sabiduría que dan los años, sintiera la necesidad de hablar directamente con Kerem, de expresar sus sentimientos o de obtener una respuesta que le permitiera tener una visión más clara de la situación. Es importante recordar que en muchas culturas, la figura de la abuela es un pilar fundamental de la familia. Su opinión y sus sentimientos tienen un gran peso. Si la abuela de Ande se sintió conmovida hasta las lágrimas al hacerle esta pregunta a Kerem, esto nos dice mucho sobre la naturaleza de la pregunta y sobre la importancia que esta relación, tanto la de Ande y Kerem como la de la abuela con ambos, tuvo o sigue teniendo. Podríamos estar hablando de una pregunta sobre si Kerem todavía quiere a Ande, sobre si él se arrepiente de algo o incluso sobre si él ha encontrado la felicidad después de la ruptura. Las posibilidades son amplias y, sin duda, todas ellas apuntan a un momento de gran vulnerabilidad y sinceridad.
Además, este evento nos invita a reflexionar sobre cómo las relaciones, incluso cuando terminan, dejan una huella en las familias. La conexión entre Ande y Kerem fue muy pública y admirada por muchos, y su separación también generó una gran expectación. Que la abuela de Ande haya decidido hablar con Kerem de esta manera, y que haya sido tan emotivo, nos recuerda que detrás de las cámaras y de las apariencias públicas, hay personas reales con sentimientos reales. Las familias suelen tener una perspectiva única y protectora hacia sus seres queridos, y es muy probable que la abuela haya actuado desde ese lugar de amor incondicional hacia Ande. Quizás la pregunta clave no fue una acusación, sino más bien una súplica o una invitación a la reflexión. Una abuela puede ver el dolor o la confusión en los ojos de su nieta, y buscar respuestas o consuelo donde sea que crea que pueda encontrarlos. En este caso, Kerem Bürsin, habiendo sido una parte importante de la vida de Ande, se convirtió en el receptor de esta emotiva pregunta. El hecho de que haya habido lágrimas, tanto por parte de la abuela como quizás en la respuesta o en la atmósfera general del momento, subraya la profundidad de las emociones involucradas. Podríamos incluso imaginar que la pregunta iba más allá de la relación personal entre Ande y Kerem. Tal vez la abuela, con su sabiduría, quería saber si Kerem había aprendido algo de la relación, si él mismo estaba bien, o si había algún resentimiento que pudiera ser sanado. Las abuelas suelen ser guardianas de la armonía familiar, y una pregunta así podría haber sido un intento de asegurar que todos pudieran seguir adelante de la mejor manera posible. Es un recordatorio de que las rupturas sentimentales no solo afectan a las parejas, sino también a sus círculos cercanos, y la familia de Ande sin duda se ha preocupado por ella. Este tipo de momentos, aunque privados, tienen un gran impacto en la forma en que los fans perciben a sus ídolos. Ver la vulnerabilidad de una figura tan respetada como la abuela de Ande, y la aparente carga emocional de su pregunta, humaniza aún más a estas celebridades. Nos recuerda que a pesar de su fama y éxito, son personas que experimentan amor, pérdida, y la complejidad de las relaciones humanas. La pregunta clave de la abuela a Kerem Bürsin se convierte, entonces, en un símbolo de los lazos familiares inquebrantables y del deseo de bienestar para aquellos a quienes amamos. Es un evento que sin duda, seguirá resonando en la memoria de los fans y en el mundo del entretenimiento. En resumen, hemos explorado un momento muy conmovedor y significativo en la vida de Ande Erçel y su círculo familiar, centrándonos en la emotiva pregunta que su abuela le hizo a Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta pregunta, la carga emocional que conllevaba y cómo este evento resalta la importancia de los lazos familiares y la complejidad de las relaciones, incluso después de una ruptura. Este encuentro nos recuerda que, detrás de las figuras públicas, hay seres humanos con sentimientos profundos y vulnerabilidades. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan encontrado esta información interesante y que les haya permitido ver este evento desde una perspectiva más profunda. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Creen que la pregunta de la abuela fue sobre el pasado, el presente o el futuro? Déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo, siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también puedan estar interesados en este tema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.